Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, Benigno Hernán. Señor presidente de ayer, de hoy y de siempre de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Señores precandidatos presidenciales del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto Loaiza, Iván Duque Márquez. Señores congresistas presentes, José Obdulio Gaviria, doctor Alfredo Rangel, mi querida Tania, un saludo muy especial a la compañera panelista Claudia Jiménez, un saludo muy especial a Edgar Angarita, un saludo especial a los miembros presentes acá de la Reserva Activa, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, a mis amigos también de la Policía Nacional. Hablar de la campaña libertadora es hablar de patria y es hablar de turismo en Boyacá. El bicentenario de la campaña, antes de esto quiero comentarles que alcancé a desempeñarme como secretario de gobierno del departamento de Boyacá durante 10 días en el año 2002 y no pude continuar sirviéndole a mi querido departamento porque me llamó el señor presidente de la República para entregarme el más delicado y peligroso cargo que se tuvo durante su gobierno, que fue el de director nacional de estupefacientes, porque era frentear a las mafias del narcotráfico en una guerra que no se había dado con la fuerza que se necesitaba dar. Con frecuencia nos olvidamos que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez casi acaba con el narcotráfico. Un periodo más y se hubiera acabado ese flagelo en Colombia. El bicentenario de la campaña libertadora de 1819. Me llena de satisfacción la oportunidad de presentar esta ponencia porque curiosamente dentro de los aportes de ideas y proyectos hace 50 años, con ocasión del sesquicentenario de la campaña libertadora, 150 años, estaba el coronel del ejército Guillermo Plaza Solarte, era el año de 1969. Y porque en esa misma época, como profesor de historia de la Escuela Militar de Cadetes, tuve la ocasión de acompañar a la delegación británica y fui el encargado de atender a su banda de músicos y acompañarlos en los actos relevantes de esta celebración en el Puente de Boyacá y en el Pantano de Vargas. Creo que a esto se refiere esta ponencia, que la celebración debe comprender tres tipos de actividades. Unas celebraciones de carácter histórico, de carácter militar, de carácter cultural y de carácter deportivo. A los 3 departamentos y a los municipios ubicados en el trayecto de la Ruta Libertadora. Segundo, la inauguración de obras de beneficio regional y municipal a lo largo del mismo recorrido. Y tercero, la creación del distrito turístico histórico del departamento de Boyacá. Celebraciones históricas, militares y culturales. Yo quiero comentar que tuve un contacto ocasional ayer en el Puente de Boyacá. Cuando venía para acá, entré al diaporama y encontré a un grupo de personas del gobierno actual trabajando sobre un mapa y estaban allí representantes del Ejército Nacional, del Ministerio de Cultura, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, funcionarios de la Gobernación de Boyacá, de la Universidad Pedagógica de Tunja, profesores de historia y arqueólogos. Y que tengo que decir que el trabajo que están realizando lo veo muy juicioso, charlé con ellos un buen rato y no puede desestimarse. En estas celebraciones debe prevalecer Colombia, la Colombia democrática, claro está. Seguramente para el momento del bicentenario, estará gobernando a Colombia el Centro Democrático.
En forma muy rápida quiero decir que están trabajando en lo siguiente, están trabajando en el estudio histórico de la batalla con documentos originales y en el lugar de los hechos. Están haciendo el estudio de las dos áreas generales en donde se desarrollaron los encuentros más violentos y significativos el 7 de agosto de 1819, en la reconstrucción del camino real de la época y la ubicación exacta del puente sobre el río Teatinos, que no es el que actualmente se muestra a los visitantes, en la determinación de la ubicación de las unidades tanto españolas como patriotas con el fin de realizar una representación de la batalla a cargo del Ejército Nacional, para la cual ya contrataron una empresa de cine internacional. Quizás haya mucho cuidado en el control de este tipo de cosas. Es necesario recordar que a lo largo de las efemérides se le ha dado mayor importancia a los monumentos significativos que a la preservación del campo de batalla, el cual ha sido virtualmente destruido por 3 carreteras, la última de las cuales parece haber sido construida por enemigos de la patria. No respetó para nada uno de nuestros monumentos más cercanos al corazón de los colombianos. El daño ya está hecho. Las efemérides que hicieron monumentos en el puente de Boyacá corresponden al centenario, a los 120 años, a los 150 años, sesquicentenario, y ahora tenemos que hacer algo que no se quede atrás con ocasión del bicentenario. La historia en Boyacá no es un tema marginal, como sucede en diversos lugares de la República, empezando por la capital. La historia en Boyacá es el más acendrado espíritu de los ciudadanos. Los boyacenses nos sentimos los herederos de la gesta emancipadora y no solo los beneficiarios de ella. Mi conversación con una vigilante del diaporama en el puente de Boyacá me hizo pensar muchas cosas. Yo conocí el diaporama en el sesquicentenario cuando lo inauguraron y le dije, ¿dónde están las diapositivas? Que la presentación de diapositivas de aquella época tampoco me gustó mucho, porque era bastante ofensiva contra la madre patria. Si bien se ganó la guerra, hay que ser respetuosos en este tipo de cosas. ¿Dónde están todo este andamiaje de aparatos con el que se presentaba, con el que se hacía una presentación histórica desde esa época? No, señor, eso se acabó, los aparatos se dañaron, los desmontaron y los guardaron. ¿Quién está gerenciando el campo de Boyacá? No, señor, la gerencia parece que está en Tunja. ¿Cuándo la trasladaron a Tunja? Hace muchísimos años. La gerencia del campo de Boyacá tiene una oficina ahí en el diaporama. Me bajé a ver la oficina, no hay nada, un tapete botado, abandonado, unos asientos patas arriba. Así no se pueden manejar los monumentos históricos de nuestra patria. Nosotros estamos sufriendo unas intenciones extrañas a la nacionalidad nuestra, que lo primero que hicieron hace varios años fue sacar la historia de la educación nacional. Ese cuento de que son ciencias sociales, eso hay que superarlo. La historia es una de las asignaturas que en países donde yo he vivido, en países donde he tenido la ocasión de vivir, como los Estados Unidos y España, la historia es una de las asignaturas obligatorias en los estudios de secundaria y en todas las universidades de todas las materias. No les quiero contar la cantidad de cosas que me dijeron sobre el abandono que hay, porque pues ustedes las están viendo todos los días. En el área general del puente de Boyacá hay numerosos monumentos que la gente no conoce. No existe una adecuada administración de la cuestión histórica. La gente visita los monumentos y se saca fotos porque el monumento es muy bonito, pero nadie les explica su significado. No hay turismo histórico en Boyacá. Es una actividad que debe desarrollar la empresa privada bajo concesión y control del gobierno departamental. Pero sabemos todos que uno de los peores administradores en cualquier nación es el propio Estado. Enseñanzas y conclusiones de todo lo que hasta el momento les he hablado. Es necesario entregarle la administración del puente de Boyacá, del edificio del diaporama en particular, a la empresa privada, con exigencias de generación de turismo y empleo calificado de boyacenses. Es necesario entregar la administración del campo de Pantano de Vargas a la empresa privada, diferente esta administración a la del campo de Boyacá,
con exigencias de generación de turismo y de empleo calificado a los boyacenses. Es necesario entregar la administración del resto de monumentos menores de la campaña libertadora de la empresa a la empresa privada, diferente a las empresas que administren Campo de Boyacá y Pantano de Vargas, y con exigencias de generación de turismo y de empleo calificado a los boyacenses. En España, durante la administración del general Francisco Franco, no estoy haciendo aquí un elogio del sistema de administración y la forma como llegó, que le tocó llegar al poder, sino de lo que se hizo. Se montó un sistema de administración de la historia que convirtió a España en un principal centro turístico internacional y nacional también. ¿Por qué no hacemos eso en Boyacá? Creo que eso hay que hacerlo acá. ¿Y cómo se hizo? Mediante un sistema de control estatal sobre concursos importantes a la empresa privada para que, respetando el devenir histórico que está plasmado en las cosas que tenemos aquí, llame al turismo, haga obras importantes para atraer a los turistas y se genere una buena cantidad de empleo y de desarrollo de toda la región. Hay una ponencia para segundo debate en Senado, el proyecto de ley 182 del año 2016, básicamente comprende la declaratoria de los municipios beneficiarios del proyecto de ley. Debo anotar que encuentro una cantidad de municipios que nada tienen que ver con la campaña libertadora en ese proyecto. Lo que estamos conmemorando es la campaña libertadora. Me parece a mí que hay otra serie de eventos que merecen una programación especial. Pienso que esto debería debatirse y estudiarse, todavía no es ley de la República. La autorización al Gobierno Nacional para realizar las apropiaciones necesarias para el cumplimiento de la ley, así como la orientación a las gobernaciones de su tarea correspondiente, eso está muy bien. Encuentro que en la remodelación y el embellecimiento de los monumentos, el proyecto ha incluido otros eventos históricos, como les decía, que nada tienen que ver con la campaña libertadora. Encuentro que los planes y programas hay una evidente generalización de múltiples temas que pueden conducir a que nada se cumpla. Me parece que no solamente se necesita una ley o un decreto reglamentario, sino que se podría hacer más específica la ley que está todavía en su proceso de configuración. Voy a mencionar algunos puntos a continuación sobre la parte histórica. La campaña libertadora. El 26 de mayo de 1819 se puso en marcha el ejército de 2.186 efectivos desde Martecal hasta Guasdualito, con 4 batallones, de ellos 3 batallones de patriotas y la región británica. Adicionalmente contaban con una precaria artillería, 40 hombres, y alguna caballería, 814 efectivos. En su reemplazo, al llegar al cruce del río Arauca, se desertó el batallón de húsares y fue reemplazado por el escuadrón de invictos de Arauca con llaneros granadinos. Me parece a mí que el Ejército Nacional debería crear una unidad con ese nombre con ocasión de la celebración del Bicentenario. El solo inicio de ver cómo se formuló la campaña libertadora nos hace pensar lo mismo que ya se hizo en el sesquicentenario, que aquí tenemos que traer a la Gran Bretaña, a Venezuela, al Ecuador, a Perú, a Bolivia y a Panamá. Son invitados de nuestro Bicentenario. Es muy importante, eso sí, que no se politice la celebración. Y lo mismo que en el sesquicentenario tenemos que invitar a una delegación de España, lo cual nos exige que las exaltaciones de patriotismo, que deben ser la constante en este acontecimiento, no sean desobligantes con los delegados de la madre patria. Es importante localizar la filmación de la representación que se hizo de la batalla del Pantano de Vargas en aquella época, porque se perdió. Deberían tenerla todos los colegios, todas las universidades, no existe. Sigo con la campaña. El ejército de Bolívar cruzó el río Arauca el día 4 de junio de 1819, entrando a territorio granadino de la entonces provincia de Casanare. Arribó a Tame el 12 de junio, donde lo esperaba el general Francisco de Paula Santander.
Francisco de Paula Santander había reunido un ejército de unos 1.600 hombres de infantería, 600 hombres de caballería, pero lo más importante, tenía un esquema logístico impresionante. Por esa razón, en el sesquicentenario se determinó que el cuerpo logístico del Ejército Nacional debería celebrar su día el 12 de junio, con ocasión de la llegada del Libertador a Tame. De Tame, el Libertador, con sus tropas ya reorganizadas, con el apoyo de Santander, pasó a Pore. El 22 de junio de 1819, el Libertador decretó que Pore era la capital de la República, de la nueva República de Colombia. En Pore debería exaltarse ese momento mediante la construcción de un monumento y mediante la celebración de un acto histórico. De lo relatado surgen las siguientes ideas: celebraciones en cada uno de los municipios, así: el 4 de junio en Arauca, el 12 de junio en Tame, el 22 de junio en Pore. Tales celebraciones deben comprender un acto académico, una inauguración histórica y una inauguración de desarrollo municipal, con asistencia en todos los casos de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Es necesario determinar cuáles van a ser las inauguraciones históricas y cuáles las de desarrollo municipal. No tenerlas en forma muy amplia, sino especificarlas al máximo y presupuestarlas. Al iniciar el ascenso a la cordillera por parte de los patriotas, fue fundamental el apoyo de la población de Nunchía, de la cual Yopal todavía no era ni siquiera un corregimiento, era un caserío. Con el tiempo y gracias a la creación del puesto militar en Yopal, este pasó a ser corregimiento de Nunchía, luego municipio independiente, luego capital de la prefectura de Casanare y finalmente capital de este rico pero abandonado departamento. Viene a continuación el combate de Paya. El Ejército Libertador prosiguió la marcha en ascenso por la cordillera oriental. Al final del ascenso, las tropas libertadoras dan el combate del trincherón de Paya, donde el 27 de junio la vanguardia al mando de Santander pone en fuga a los 300 soldados realistas de esa guarnición, los cuales huyeron a Labranza Grande. Cruce del páramo de Pisba. El día 2 de julio reanudan la marcha para atravesar la cordillera de los Andes por el páramo entre Paya y Pisba. A esta última población llega a la vanguardia el día 5 de julio y continúa su marcha para llegar a la población de Socha. Bolívar, quien cabalgaba en una mula, llegó al día siguiente con el grueso del ejército. Hay unos cuadros donde aparece Bolívar con un caballo muy lindo cruzando el páramo de Pisba. El Libertador, hasta donde tengo información, cruzó el páramo en mula. Viene entonces el acto histórico, del cura del pueblo de Socha, estamos hablando de Socha Viejo. Allá también hay que hacer algo. El cura que desnuda a los feligreses para vestir a las tropas del Libertador, que venían casi desnudas con ropas de clima cálidos hechas harapos. Durante esta travesía ocurrieron varias muertes y deserciones dentro de la tropa y muchos llegaron muy enfermos. El cuerpo de caballería quedó casi aniquilado por la muerte de las cabalgaduras de clima caliente en los fríos extremos del páramo, reduciéndose la capacidad de transporte de la tropa como de suministros, armas y municiones. En la población de Socha se tomó 4 días de descanso para continuar la campaña. Para el bicentenario se hace necesario planear inauguraciones históricas y desarrollo en los municipios de Yopal, que para la época era un caserío de Nunchía. No hay derecho a que, siendo una población tan importante, que ser una capital de departamento tan importante, a la fecha de hoy no cuente con un acueducto decente. Creo que ese debe ser un propósito no solamente regional en el tema de la campaña libertadora, sino nacional. Pero en Yopal debería, lo mismo que en Nunchía, hacerse una celebración el día 25 de junio. En Paya, el 27 de junio. Paya presenta un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, el 82.18%, el más alto del departamento, y un índice de calidad de vida del 41%. Esto está muy por debajo de la media departamental.
por lo que uno de los mayores desafíos es mejorar la vivienda, proveer acceso a los servicios públicos fundamentales a sus gentes. Esto se repite en casi todos los municipios pequeños a través del recorrido de la campaña libertadora. Importante el restablecimiento histórico del Trincherón de Paya, declarado monumento nacional y en estado de absoluto abandono. Hay que hacer un acto en Pisba el 2 de julio y en Socha el mismo 2 de julio. Vienen los combates de Gámeza y Topaga. Luego de Socha, Bolívar ordenó un reconocimiento de la zona de Gámeza, en la cual se encontró con un destacamento realista, notificado Barreiro en ese momento acantonado en Sogamoso, de la presencia de la tropa de Bolívar, ordenó enfrentarla, organizando 2 columnas de 800 hombres, cada una por las márgenes del río Chicamocha o Sogamoso. El día 10 de julio llegaron a Gámeza. El 11 de julio el coronel patriota Justo Briceño, al mando de un escuadrón, atacó a los realistas, obligándolos a replegarse hacia las piedras de Topaga. Mientras en Gámeza una compañía del Ejército Libertador sufre un ataque de los españoles replegándose con fuertes bajas. Bolívar ordena el contraataque de la vanguardia al mando de Santander y a su vez se reorganiza en Tasco bajo el fuego enemigo y rápidamente se ubica en formación de batalla, pero el ejército realista, viendo la superioridad del enemigo, rehúye el combate. Finalmente, tras 8 horas de acciones, Bolívar suspende el ataque, se desplaza hacia Gámeza, donde reúne todo el ejército. El parte de los patriotas dice que tuvo 12 muertos y 76 heridos. El batallón Cazadores perdió 2 capitanes, 3 oficiales subalternos, el subteniente Abandonado y varios suboficiales y soldados. Mientras que prisioneros realistas afirman que en sus filas había unos 200 muertos. El comandante español Barreiro escribió una carta para el virrey informando que tuvo 16 muertos y 57 heridos y contabiliza en el campo de batalla más de 80 muertos, que alcanzan la cifra de 150 bajas contando a los heridos. Además, añade un número de prisioneros y la captura de más de 100 fusiles. En este combate se resalta al benemérito teniente coronel Antonio Arredondo, comandante del batallón Cazadores de Vanguardia, quien cayó herido en el puente sobre el río Gámeza y murió en los aposentos de Tasco. Y yo pregunto, ¿los colombianos saben algo de todo este cuento de Gámeza y Topaga que les acabo de contar, que fue fundamental para prepararse para la batalla del Pantano de Vargas y después la de Boyacá? Nada, no hay información histórica, no hay turismo histórico, no hay reconocimiento de héroes como el teniente coronel Antonio Arredondo. Me parece importante la realización de actos en Gámeza y en Topaga y en Tasco y de levantar los monumentos que sean necesarios. El libertador Simón Bolívar estableció su cuartel general entre el 8 y el 15 de julio de 1819 en la finca Los Aposentos de Tasco, propiedad de Pedro Ignacio Valderrama. Allí los vecinos aprovisionaron nuevamente a los soldados. Hay que hacer celebraciones en Sogamoso y Tunja. Y paso a remembrar algo muy importante. El libertador dispuso la leva general, o sea, el reclutamiento obligatorio a los jóvenes de la región para reforzar su disminuido ejército libertador. Yo propongo, señor presidente Álvaro Uribe Vélez, que como homenaje a esa leva general, que no fue otra cosa que la primera actuación del servicio de reclutamiento y movilización de nuestro ejército patriota, la dirección de reclutamiento y movilización del ejército se traslade a las instalaciones de Bonza en Duitama. Me parece que es algo muy importante y nos ayuda a desconcentrar al Ejército Nacional, a las principales instituciones y a los principales mandos, porque gracias a esa centralización se nos está burocratizando la institución. Bueno, estoy pasado unos minutos y no he terminado, pero no quiero ser abusivo con el tiempo. Quiero saltarme a otras consideraciones y quiero manejar un tema de celebraciones militares y uno de celebraciones deportivas en forma muy rápida. Entonces, ¿se puede esto separar?
importantes en el tema deportivo que hay que tener en cuenta. Con ocasión de la celebración del bicentenario de la campaña Libertadora 1819, mis apreciados Rigoberto Barón, Isidro, Alejandro, hay que hacer el velódromo de ciclismo en Sogamoso. Tenemos un enorme afecto por nuestros ciclistas, nos encanta ir, la gente está yendo del turismo a la casa del papá de Nairo. Tenemos que hacer el museo del ciclismo, que puede hacerse bien en Paipa o bien en Sogamoso. Pero nosotros necesitamos que la gente que viene a mirar esos monstruos muchachos que se ganan todas las etapas en Europa, ¿de dónde salen? ¿Dónde están? ¿Quién nos cuenta la historia? Debe haber un museo del ciclismo y debe inaugurarse con ocasión del bicentenario. El velódromo, el museo del ciclismo, la escuela de suboficiales en Tibasosa, la dirección de reclutamiento y movilización en Duitama, el acueducto de Yopal, y ya lo digo, señor presidente, la pavimentación de todas nuestras carreteras, porque las carreteras más pobres y más abandonadas del país son las de los departamentos de la Orquesta y más pobres. Muchas gracias.